A las 12:34 de la madrugada del 2 de noviembre de 2025, un bombardero estratégico furtivo Northrop Grumman B-2 Spirit, con número AB-07 en su cola, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Spirit of Arizona, surcaba los cielos del Caribe a 10.000 pies. El avión volaba a 320 kilómetros al norte de Venezuela y estaba fuera del alcance de todos los radares venezolanos que intentaban inútilmente localizar cualquier amenaza que se aproximara. El bombardero más caro y sofisticado jamás construido, de 2.200 millones, llevaba en sus bodegas internas una carga mortal adaptada para destruir el objetivo más estratégico de la Marina venezolana: 16 bombas guiadas por GPS-GB U-30 y un ojo DAM de 1.000 toneladas cada una, diseñadas para atravesar hormigón reforzado, búnkeres endurecidos y estructuras navales antes de explotar en su interior, maximizando el daño. El piloto al mando era el teniente coronel James Mitchell, un aviador con 17 años de experiencia, 2.800 horas de vuelo totales, incluidas 640 en el B-2, más 98 misiones de combate sobre Afganistán, Irak, Libia y Siria, donde había arrojado las armas de precisión sobre los objetivos de alto valor, demostrando la capacidad de penetrar los espacios aéreos defendidos sin ser detectado y destruir los objetivos con precisión quirúrgica. El objetivo que Michel y su equipo debían destruir era la base naval Almirante Padilla en Puerto Cabello, Carabobo, a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. La Armada venezolana tenía en esta base naval su principal núcleo: los buques de guerra de Venezuela, 4 fragatas clase Lupo, 200 milones cada una, 2 corbetas clase Constitución, 3 patrulleras oceánicas clase Wii y lanchas rápidas de ataque. Aquí se ubicaban las más modernas instalaciones de reparación naval del país. Además, tenía diques secos para barcos de hasta 6.000 toneladas. Almacenaba aproximadamente el 60% de las municiones navales de Venezuela, incluyendo torpedos, misiles antibuque y minas navales en búnkeres subterráneos fortificados. En ella se alojaban unos 10.000 marinos, desde altos mandos hasta técnicos e ingenieros de conocimiento irreemplazable. Era el centro de comando y control de todas las operaciones navales en Venezuela, con radar y sistemas de comunicación que controlaban el tráfico marítimo en el Caribe. Destruir esta base no solo destruiría las capacidades físicas navales de Venezuela, sino que destruiría indefinidamente la capacidad organizativa de la Marina venezolana para operar como una fuerza cohesiva. Para entender cómo Estados Unidos pudo realizar un ataque tan devastador contra la flota naval de Venezuela, debes conocer el contexto completo de escalada que se había estado gestando durante los meses anteriores tras varios incidentes que culminaron con la destrucción del F-22 Raptor estadounidense por parte de las defensas aéreas de Venezuela, causando la muerte del piloto estadounidense. Las relaciones entre los dos países habían pasado de tensiones manejables a una enemistad casi declarada. El ataque con F-16 de Venezuela a la instalación civil de Lockheed Martin en Costa Rica, que dejó 141 muertos, incluidos 18 estadounidenses. El último intento de Venezuela de minar las aguas internacionales del Caribe con minas navales rusas colocadas clandestinamente en aguas internacionales, amenazando no solo a los buques militares estadounidenses, sino también al tráfico comercial que mueve $300.000 millones al año. Washington había denunciado esta última medida como un acto de guerra económica que amenazaba los intereses de Estados Unidos y de muchos otros países cuyos barcos mercantes surcaban habitualmente el Caribe. Las discusiones acaloradas de 2 semanas terminaron con la decisión de atacar la base naval Almirante Padilla por los altos mandos del gobierno de Estados Unidos. El presidente convocó varias reuniones del Consejo de Seguridad Nacional para escuchar los argumentos en favor y en contra. Los salones argumentaron que Venezuela ya había demostrado muchas veces que usaría cualquier fuerza militar que tuviera a mano para poner en riesgo los intereses regionales y estadounidenses, y que la única manera de prevenir futuras amenazas era eliminar permanentemente esas capacidades, comenzando con la armada que había estado minando las aguas internacionales. Los moderados argumentaban que un ataque a la principal base naval de Venezuela sería interpretado por el mundo como una escalada masiva, lo que podría tensar las relaciones con los aliados y dar al enemigo material de propaganda. Pero al final, la idea de que las acciones venezolanas habían cruzado muchas líneas y que la respuesta tenía que ser lo suficientemente devastadora como para disuadir no solo a Venezuela,
sino a otros posibles adversarios en el futuro de hacer algo similar, ganó el día. El B-2, con una firma de radar de alrededor de 0.055 meteorógrafo, comparable a la de un pájaro pequeño, era prácticamente invisible para los radares normales. Esto le daba la capacidad de infiltrarse en el espacio aéreo enemigo sin ser detectado por sus características sin parangón en el arsenal estadounidense, y se seleccionó el Boss Spirit para la misión. Su envergadura de 52 fuero le permitía transportar hasta 16 T de armamento en bodegas internas para preservar sus características stealth, ya que el armamento externo aumentaría su firma radar en gran medida. Sus dos motores turbofan General Electric F-110 generaban un empuje combinado de 77.000 capa que le permitía alcanzar los 16.000 mm de altitud y velocidades próximas a Mach 0,90 alrededor de 1100 capa Mach. La capacidad de volar 11.000 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento en vuelo significaba que podía alcanzar cualquier objetivo en el hemisferio occidental desde bases en Estados Unidos. Además, gracias a sistemas de navegación y puntería muy precisos como el radar de apertura sintética y los sistemas de guía inercial, se podían lanzar armas con una precisión de menos de 3 metros del objetivo. Mittel despegó de la base aérea Whiteman en Missouri a las 19:42 del 11 de agosto, dirigiéndose primero al este, luego al sur sobre el Atlántico, luego al suroeste, aproximándose al Caribe por rutas que minimizaban las posibilidades de ser detectado por los sistemas de vigilancia venezolanos. El vuelo había sido de 6 horas y 52 minutos, siguiendo el perfil planificado para evitar ser detectado por los radares en Venezuela. Al B-2 había sido reabastecido en vuelo por un K-15 Stratotanker sobre el Atlántico. Este le pasó 25.000 cata de combustible en menos de 12 minutos y así al B-2 pudo continuar con los tanques llenos. Durante el vuelo, Michel había estado monitoreando los sistemas de la aeronave para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Repasó mentalmente el plan de ataque que había memorizado en las interminables sesiones informativas anteriores. En el asiento derecho iba el mayor David Chen, oficial de armas de sistemas, 64 misiones en el B-2. Estaba monitoreando los sensores de la aeronave, incluyendo el radar ANAP 180 de apertura sintética y un sensor adicional para imágenes de alta resolución del terreno por donde volaba para verificar su posición e identificar blancos. También controlaban los equipos de guerra electrónica que rastreaban las señales enemigas para ver si ya los habían descubierto. No habían detectado que los venezolanos supieran que el B-2 se acercaba hasta ese momento. Los radares venezolanos seguían sus rutinas habituales sin las búsquedas intensivas ni las alertas elevadas que indicaran que hubieran descubierto algo fuera de lo normal. Esto era lo que proyectaba. El beneficio del B-2 era que podía golpear antes de que el enemigo supiera que estaba siendo atacado, sin tiempo para reaccionar o escapar. Michel había alcanzado el punto de partida del ataque a 320 kilómetros al norte de la costa venezolana tras 220 metros. Informó al mando que monitoreaba la misión desde la base aérea Davis Mountain en Arizona. Ordenó esto 07 por frecuencia táctica segura. «Estamos en punto de partida a todos los sistemas verdes», respondió el controlador. «Ataque en progresión según lo planeado. Espíritu 07 copiado. Continúe la labor autorizada. El tráfico amigo ha despejado el cielo. Las defensas enemigas están en sus patrones normales sin advertencia», Mitchell confesó. Entonces, él y Chen comenzaron las verificaciones finales de los sistemas de armas y el sistema de navegación automático que guiaría al B-2 a través del punto de lanzamiento de armas se activó. Las 16 bombas GBU-31 que colgaban en las dos bahías del B-2 fueron preprogramadas antes del despegue con coordenadas GPS precisas para 16 objetivos específicos dentro de la base naval Almirante Padilla. Los objetivos habían sido seleccionados tras un cuidadoso estudio de inteligencia que incluía imágenes satelitales de alta resolución, informes de agentes humanos que proporcionaron información sobre las ubicaciones de las instalaciones críticas y análisis de expertos navales que identificaron las estructuras más vitales para las operaciones en la base. Los objetivos eran 4 bombas que se asignaron a los búnkeres de municiones. En estos búnkeres se almacenaba casi el 60% de las municiones navales de Venezuela, 19 en estructuras subterráneas con techos de hormigón reforzado de 4 metros para resistir ataques convencionales, pero vulnerable a las bombas penetrantes B-2. 3 bombas fueron colocadas en las fragatas clase Lupo, amarradas en los muelles principales. Estos buques
constituían aproximadamente el 40% de la capacidad de combate de superficie de la Marina venezolana y su destrucción eliminaría para siempre cualquier capacidad naval significativa de Venezuela. 2 bombas se dirigieron al dique seco principal, donde se encontraba en mantenimiento una corbeta. La voladura del dique no solo implicaría la pérdida de esta corbeta, sino que Venezuela ya no podría volver a tener buques grandes en años. 2 bombas se asignaron al centro de comando y control de la base, desde donde se dirigían todas las operaciones navales. Si este centro desapareciera, la capacidad organizativa de la Marina se perdería para siempre. 2 bombas de combustible designadas a los tanques de combustible que contenían alrededor de 10 millones de litros de diésel. Si los barcos se quedaban sin combustible, la Marina no podría operar incluso si los barcos sobrevivieran. Una bomba dirigida a la torre de control del puerto que dirigía el tráfico de barcos. Una bomba fue dirigida a los radares de largo alcance que proporcionaban vigilancia marítima. Otra bomba fue asignada a los talleres de reparación electrónica donde se guardaban los sistemas vitales de los barcos. Tras 2 horas y 32 minutos a 275 km de la costa venezolana, aún en aguas internacionales, pero al alcance, sobre las bombas guiadas por GPS que podían planear hasta 80 kilómetros desde 16.000 metros de altura, Mitel inició la secuencia de lanzamiento para abrir las bahías de armas y liberar las bombas en sus coordenadas y parámetros de vuelo preestablecidos, mientras que Chen supervisó los sistemas para garantizar que cada bomba recibiera las coordenadas y parámetros correctos antes del lanzamiento. Las puertas de las bahías de armas se abrieron a las 02U 34M14S, revelando las 16 bombas suspendidas en sus portabombas giratorios. La apertura de este radar aumentó por un corto tiempo la firma del B2 de 0 cabinato más a 0.1 inmemo, una cifra muy baja pero que puede ser detectada por los radares más sensibles. Si estuviesen mirando exactamente en la dirección correcta, las puertas permanecerían abiertas exactamente 43 segundos, el tiempo necesario para soltar todas las bombas. Luego se cerrarían restaurándolas. Sigilo completo. Las bombas cayeron en rápida sucesión. El intervalo entre lanzamientos fue de 2.5 segundos. Cada bomba de 1000 killers se desprendió del bastidor, cayó unos metros bajo la fuerza de la gravedad y desplegó sus aletas de guía que le permitirían planear sobre el blanco siguiendo las señales GPS que recibía de los satélites. Mientras navegaba, comparaba continuamente su posición actual con las coordenadas del objetivo y hacía ajustes constantes de rumbo para asegurar un impacto preciso. El tiempo que tardarían en caer las bombas sería de 7 minutos y 40 segundos en el que las bombas estarían en el aire. Se emplearía un perfil balístico optimizado que maximizara el alcance sin sacrificar la precisión. Mitchell, una vez que se lanzó la última bomba, cerró las puertas de las bahías de armas. Entonces, el B2 se orientó al norte y aceleró al máximo fuera de la zona de operaciones, descendiendo a 10.000 metros para aumentar su velocidad y alejarse del lugar de las explosiones. En menos de 8 minutos llegó a la base naval Almirante Padilla. La guardia nocturna continuaba ajena al desastre que se avecinaba. El teniente de navío Carlos Méndez, oficial de guardia, se encontraba en el centro de control observando las pantallas del radar que mostraban el tráfico marítimo normal del Caribe y algunos contactos aéreos identificados como vuelos comerciales de línea que seguían sus rutas regulares. Nada fuera de lo normal, nada que indicara peligro, nada que advirtiera. Las defensas aéreas de la base cuentan con 2 baterías de misiles tierra-aire de corto alcance CA-15. Cañones antiaéreos estaban en alerta normal, no en alerta de combate, pues no había razón para esperar un ataque. En los barracones estaban durmiendo unas 800 de las 1000 personas que vivían en la base porque era el turno de noche. Los barcos anclados en los muelles tenían la dotación mínima de guardia y la mayoría de los marineros estaban durmiendo. Las plantas de mantenimiento y producción estaban cerradas a excepción del pequeño equipo que realizaba reparaciones de emergencia en el dique seco. Nadie imaginaba que 16 bombas de 1000 kilohertz estaban cayendo silenciosamente desde 16.000 metros, convergiendo en 16 puntos precisos en la base que en menos de 8 minutos se convertirían en cráteres humeantes.
Las 4 primeras bombas, dirigidas contra los búnkeres de municiones, alcanzaron el punto final de sus vuelos tras 2 horas 41 minutos 54 segundos. Los GPS dijeron que estaban a menos de 50 metros de los puntos de impacto calculados y ordenaron ajustar las aletas de guía en sus últimos detalles. Las bombas, con sus hocicos endurecidos para perforar hormigón armado, se estrellaron contra los techos de los búnkeres a casi 300 milímetros par y se abrieron camino a través de 4 metros de hormigón reforzado. Continuaron descendiendo a través de capas de hormigón y tierra hasta llegar a las cámaras de almacenamiento de proyectiles y explotaron. Cada bomba contenía 430 kilobits de tritonal, un explosivo equivalente a 600 kilos de TNT. Pero las explosiones de las bombas fueron solo el comienzo del desastre, porque los búnkeres de municiones guardaban casi 200 toneladas de explosivos dentro de torpedos, misiles, minas y proyectiles de artillería. Estas explotaron al unísono causando explosiones secundarias masivas. El MATI, el primer búnker de torpedos y misiles antibuque, explotó con una fuerza estimada de 120 toneladas de TNT. Esto creó una bola de fuego de 500 metros de altura y una onda de choque que lo sintió como él. Un terremoto de magnitud 4.2 sacudió a 20 kilómetros de distancia. El refugio subterráneo desapareció literalmente y en su lugar quedó un cráter de 80 milímetros de diámetro y 30 milímetros por m de profundidad. Se dispararon trozos de hormigón armado de varias toneladas a más de 2 kilómetros de distancia. Estos cayeron en zonas habitadas cercanas y causaron daños generalizados. El segundo búnker, que contenía las minas navales, explotó con fuerza similar, creando otro gran cráter y provocando explosiones secundarias cuando las minas individuales estallaron en cadena, produciendo un patrón de explosiones múltiples que duró alrededor de 2 minutos. Los búnkeres tercero y cuarto, depósitos de explosivos y munición de artillería, explotaron con una fuerza combinada de alrededor de 100 toneladas de TNT. Esto terminó destruyendo por completo la capacidad de almacenamiento de municiones en la base. Apenas 5 segundos después de la explosión de los búnkeres, 3 bombas lanzadas contra las fragatas clase Lupo alcanzaron los buques amarrados en los muelles principales. El primer disparo dio en el blanco. El barco Mariscal Sucre, justo en el centro, se introdujo a través de las cubiertas múltiples. Entró en la sala de máquinas justo cuando se produjo la explosión. La quilla del barco se partió en dos y el barco comenzó a hundirse inmediatamente. Las llamas se propagaron rápidamente por los espacios gracias al combustible diésel y los lubricantes. La tripulación de guardia de 32 marineros tuvo solo unos minutos para escapar antes de que el barco se hundiera por completo en menos de 18 minutos. La fragata Almirante Brión fue alcanzada de manera similar por la segunda bomba que destruyó la sala de máquinas y la hundió en 23 minutos. La fragata General Sublette, amarrada al lado de las otras dos, recibió la tercera bomba. La explosión destruyó no solo el barco objetivo, sino que también dañó gravemente la cuarta fragata General Urdaneta, que estaba amarrada cerca. Los incendios y explosiones secundarias finalmente hundirían también esta última fragata, aunque tardaría horas. En menos de media hora, 4 fragatas que representaban la mayor fuerza de superficie de Venezuela, valoradas en $800 millones, se hundieron en el fondo del puerto. Las 2 bombas del dique seco chocaron contra el muro de hormigón en el que se encontraba la corbeta Constitución. Las bombas atravesaron los flancos del dique y explotaron en su interior, hundiendo parcialmente la estructura y provocando una inundación. La corbeta, suspendida en los bloques de madera, fue arrastrada por la riada junto con los escombros y comenzó a hundirse parcialmente en el dique inundado. Pero el daño al dique fue mayor que la pérdida de la corbeta. La única infraestructura en Venezuela capaz de atender buques de más de 2.000 toneladas era el dique seco construido en los años 80 por $42.000. Su destrucción significaba que Venezuela no podría darle mantenimiento a sus buques más grandes ni hacer reparaciones mayores durante años, décadas incluso, por lo que costaría reconstruir una instalación así y lo difícil que sería conseguir el equipo especializado necesario bajo las sanciones internacionales. Las 2 bombas, dirigidas al puesto de mando y control, se adentraron a medias en el búnker subterráneo, donde Méndez y su equipo de 6 hombres estaban monitoreando la base. Las bombas, que estallaron en el interior del edificio, tras perforar su techo de hormigón armado de 3 metros, causaron el derrumbe total. La explosión o el derrumbe de las estructuras mató en el acto a los 7 oficiales y técnicos que se hallaban en el interior. Todo el equipo informático y de comunicaciones por valor de $1.000
fue destruido, incluidos los sistemas que controlaban esta base y las comunicaciones con los buques venezolanos que patrullaban el Caribe. Perder este centro dejaría a la Marina venezolana ciega, muda e incapaz de dirigir operaciones o comunicarse con sus buques en alta mar durante semanas o meses hasta que se pudieran instalar sistemas de relevo. Cuando cerca de 10.000 litros de gasóleo ardieron, las explosiones de las bombas dirigidas a las instalaciones donde se guarda el combustible provocaron bolas de fuego. Las bombas explotaron y el combustible en los tanques cilíndricos de acero de 50 y 100 miletoes se vaporizó al instante. Esto produjo nubes de vapor que se incendiaron, provocando explosiones de 20 toneladas de TNT cada una. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, los incendios de combustible continuaron durante más de 48 horas, arrojando columnas de humo negro de más de 3.000 metros que se podían ver a más de 100 kilómetros de distancia. La falta de combustible implicaba que incluso los barcos que habían sobrevivido a los ataques directos no podrían navegar porque no había combustible en Venezuela para ellos. El resto de las bombas destruyó la torre de control del puerto que dirigía el tráfico marítimo y los radares de largo alcance que garantizaban la vigilancia marítima, dejando a Venezuela ciega ante cualquier amenaza que viniera del mar. También fueron destruidas las instalaciones donde se realizaba la electrónica, donde se mantenían los sistemas vitales de los barcos y se les negaba la posibilidad de reparar sus sistemas averiados. Cuando el sol salió sobre Puerto Cabello 5 horas después del ataque, lo que había sido la principal base naval de Venezuela era un campo de destrucción de varios kilómetros cuadrados. El daño combinado fue devastador. Los incendios seguían ardiendo, humo negro elevándose hacia el cielo. En el puerto había 4 fragatas hundidas y solo se veían sus superestructuras fuera del agua. Los cráteres gigantescos marcaban los lugares de los búnkeres de municiones. Las gasolineras seguían ardiendo. El dique seco estaba destruido e inundado y las estructuras de mando y control convertidas en escombros. Las bajas humanas fueron desastrosas, aunque podrían haber sido mucho peores si el ataque hubiera tenido lugar durante el día, cuando la base estaría a pleno rendimiento. 283 muertos fue el balance final. 192 marineros, 54 civiles que vivían en las zonas residenciales junto a la base y que perecieron por los fragmentos o edificios derrumbados, y 37 hombres que estaban en los barcos de guardia cuando las bombas cayeron sobre las fragatas. Resultaron heridas 541 personas, muchas de ellas de gravedad, con quemaduras, fracturas y heridas por explosión. Pero, más allá de las bajas humanas inmediatas, el ataque causó un daño estratégico significativo. En minutos, la Armada venezolana había perdido más del 65% de su capacidad de combate de superficie. Había gastado la mayor parte de sus municiones navales, dejando a los barcos supervivientes prácticamente inútiles. Había perdido su capacidad de reparación mayor, lo que significaba que los barcos supervivientes se deteriorarían lentamente sin posibilidad de reparación. Se había quedado sin sus sistemas de control y mando, imposibilitándola para coordinar las operaciones, y se había quedado sin combustible, lo que imposibilitó operar incluso a los barcos supervivientes. Cuando se hizo evidente la magnitud del desastre en Venezuela, la primera reacción fue de shock y luego de rabia, pero también se reconoció gradualmente que el país no tenía los medios para responder. El presidente de Venezuela fue informado del ataque a las 3:18, 44 minutos después de las explosiones iniciales. Al comprender que no fue un accidente, sino un ataque intencionado y a gran escala, convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad a las 4:30. En esta reunión, los ministros dieron sus reacciones, desde exigir venganza inmediata hasta resignarse a que Venezuela ya había perdido la guerra naval antes de que comenzara. En la reunión, el informe militar fue brutalmente sincero. La Armada venezolana, con el 65% de su fuerza de superficie destruida, la mayor parte de su munición perdida, agotado el combustible y su capacidad de mantenimiento suprimida, era en la práctica una fuerza inoperante que tardaría años en reconstruirse. Seguramente se necesitarían 10 años para restaurarla a un costo que Venezuela no podría pagar. Los satélites espías de Estados Unidos que capturaron las explosiones e incendios posteriores estaban observando el ataque en vivo. En las imágenes infrarrojas se podían ver las explosiones de los búnkeres de municiones, las bolas de fuego de las instalaciones de combustible y los barcos hundiéndose en el puerto. Los analistas de inteligencia que estudiaron las imágenes posteriores al ataque calcularon que este tuvo una efectividad de casi el 93% con todos los objetivos asignados destruidos o severamente dañados.
El presidente de Estados Unidos estaba durmiendo cuando fue informado del ataque a las 3:32 de la madrugada, hora de Washington. Según los testigos, en su primera pregunta preguntó por las bajas civiles y se mostró aliviado al saber que, aunque hubo víctimas civiles, el número fue mucho menor de lo que hubiera sido si el ataque se hubiera producido de día, cuando las áreas residenciales vecinas a la base estaban más pobladas. El presidente Cinta Acene aprobó la declaración pública que se emitió a las 6:30 p.m. en la que se informaba que Estados Unidos había golpeado con precisión la base naval Almirante Padilla en respuesta a las acciones de Venezuela que incluían el minado de aguas internacionales, poniendo en riesgo el comercio marítimo internacional, así como ataques previos contra fuerzas estadounidenses e instalaciones civiles. En la declaración se hizo hincapié en que el ataque se dirigió contra objetivos militares y no contra civiles y que buscaba eliminar para siempre la capacidad de Venezuela de proyectar poder sobre las rutas marítimas internacionales. Asimismo, advirtió que cualquier represalia por parte de Venezuela traería más sanciones que destruirían lo que queda de las fuerzas militares del país. La declaración se midió para mostrar resolución sin cerrar la puerta a la desescalada si Venezuela cesaba en sus acciones provocadoras. La reacción internacional al ataque fue diversa, lo que refleja las divisiones sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Los aliados tradicionales de Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido, emitieron declaraciones comprensivas de que el país había respondido a las provocaciones de Venezuela, pero también expresaron su preocupación por la magnitud de la destrucción e instaron a ambas partes a desescalar. Rusia y China condenaron enérgicamente el ataque como una agresión no provocada, pero no advirtieron de sanciones concretas ni militarizaron el apoyo a Venezuela. Esto da a entender que consideraron que las propias acciones temerarias de Venezuela habían provocado la reacción. Los países latinoamericanos se dividieron. Brasil, Colombia y Chile se mostraron comprensivos ante las provocaciones previas de Venezuela, mientras que México, Argentina y otros países del Caribe condenaron lo que consideraron un uso desproporcionado de la fuerza. Las Naciones Unidas convocaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, pero no se consiguió nada en concreto porque Estados Unidos vetó la resolución con la que se habría condenado el ataque. Unas 8 horas después del ataque, Mitchell y Chen aterrizaron el B-2 en Whiteman. Habían volado durante más de 15 horas, recorriendo casi 14.000 metros. Los altos mandos y el comandante de la base los recibieron para felicitarlos por haber completado otra misión más mortal que cualquier otra en la que hubiera volado un B-2 en años. Mitchell detalló cada parte de la misión en el informe posterior al vuelo, que duró 3 horas, desde el despegue hasta el lanzamiento de armas y la partida, y todo había ido según lo planeado. Las grabaciones de los sistemas de la aeronave mostraron que las 16 bombas se habían liberado correctamente y que los sistemas GPS de guía habían funcionado correctamente. Las imágenes satelitales posteriores al ataque confirmaron que casi todos los objetivos fueron destruidos, lo que demostró la precisión de las armas y la misión. Mitchell sería ascendido a coronel 6 meses más tarde y eventualmente se convertiría en comandante de ala, uno de los pilotos más experimentados del B-2. Las consecuencias del ataque a Venezuela fueron devastadoras en todos los sentidos. Se estimó que la pérdida material fue de $2.800 millones, que incluyeron 800 millones por las 4 fragatas destruidas, 400.000 por las municiones perdidas, 200.000 por el dique seco y las instalaciones de mantenimiento, 300 millones por los almacenes y las instalaciones de combustible, más el costo incalculable de las capacidades organizacionales y los sistemas de mando y control perdidos. Pero el daño estratégico fue mayor que la pérdida material. Venezuela ya no tenía una armada capaz de defender sus aguas territoriales y mucho menos de proyectar poder o amenazar las vías marítimas internacionales. Las pocas naves supervivientes estaban prácticamente detenidas por falta de combustible, municiones y mantenimiento. Se estimó que la reconstrucción de las capacidades básicas costaría 7.000 millones y tardaría por lo menos 10 años. Esto significaría que Venezuela podría obtener la financiación y el equipo necesarios bajo las sanciones internacionales que se intensificaron tras el ataque. El comandante de la Marina venezolana fue destituido y arrestado por no haber defendido la base de un ataque que todos sabían que no tenía defensa contra el B-2. Que entró sin ser detectado y disparó desde más allá del alcance de cualquier sistema defensivo venezolano.
Varios altos mandos militares fueron destituidos en la purga que siguió, mientras el gobierno venezolano buscaba chivos expiatorios para el desastre. Pero la verdad que nadie podía obviar era que Venezuela se había ganado la reacción con sus propias acciones: el ataque a civiles en Costa Rica, el derribo del F-22, el minado de aguas internacionales. También había subestimado gravemente la voluntad y la capacidad de Estados Unidos para reaccionar con fuerza devastadora. Los funerales de las 283 víctimas se convirtieron en duelo nacional. El presidente en persona dio discursos sobre el sacrificio de los caídos por la patria, pero para muchos venezolanos las palabras estaban huecas. Se preguntaban si las decisiones que habían provocado el ataque de Estados Unidos habían sido inteligentes o si los líderes habían arrastrado al país a una guerra que no podían ganar. Las familias de las víctimas recibieron las indemnizaciones del gobierno, pero ninguna cantidad de dinero podría devolver las vidas perdidas ni resolver si políticas distintas habrían podido evitar estas muertes. En los meses siguientes, el apoyo popular para el gobierno venezolano cayó dramáticamente mientras la población luchaba con las consecuencias de las políticas que habían resultado en la destrucción de las capacidades militares del país y el aislamiento internacional creciente. Este incidente, donde el B-2 estadounidense destruyó la base naval principal de Venezuela en el ataque de precisión que eliminó 65% de la capacidad naval venezolana, demuestra las lecciones fundamentales sobre la guerra moderna que las capacidades stealth como el B-2 proporcionan las ventajas asimétricas masivas, permitiendo a las fuerzas atacar sin advertencia contra las que las defensas convencionales son efectivamente inútiles, que las armas de precisión guiadas por GPS permiten la destrucción selectiva de los objetivos críticos, maximizando el impacto estratégico mientras minimizando las víctimas civiles comparadas con los bombardeos de área del pasado, que las naciones que provocan las potencias militares superiores mediante las acciones imprudentes como el minado de las aguas internacionales o los ataques contra los civiles deben estar preparadas para las respuestas que pueden eliminar sus capacidades militares permanentemente. Que la superioridad tecnológica en la guerra moderna es tan importante como el tamaño de las fuerzas, porque un bombardero stealth puede lograr lo que habrían requerido los ataques masivos en el pasado, y que las consecuencias de las decisiones estratégicas erróneas pueden ser permanentes, transformando las décadas de inversiones en las capacidades militares en los escombros. En minutos, recuerda que este análisis completo simuló el escenario más hipotético según las capacidades técnicas documentadas y no los hechos reales.